¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta segunda emisión de la temporada número 25 de Mercados y Empresas. En el cierre de otra semana donde realmente la información que está tratando de digerir los mercados financieros y también la economía real en todo el mundo son muy importantes, ¿no? En este sentido hay que tener muy claro que hay dos grandes canales de información que están llegando en estos días a los mercados. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania. Por otro, y esto ya en lo estrictamente local, lo que ha sido el último jueves en el Congreso de la Nación, la media sanción al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto tiene que pasar todavía por el Senado, pero está claro que es una señal tranquilizadora en el corto plazo para la economía argentina. Pero en lo que tiene que ver estrictamente con la información internacional, le decía, no hay dudas de que el eje de las noticias que están llegando tienen que ver con la invasión rusa a Ucrania. En este sentido, los efectos económicos ya son muy claros y uno los puede resumir básicamente con estos tres conceptos que le mostramos ya en pantalla. Por un lado, hay un claro colapso de la economía rusa. Esto ya lo habíamos, de alguna manera comentado o introducido la última semana cuando hablábamos de la fuerte caída del rublo, del desplome de las acciones rusas, a partir de lo que fueron las primeras sanciones financieras de los países de Occidente. Como usted sabe, en estos últimos días las sanciones se han incrementado y esto ha generado que no solamente los analistas privados internacionales, sino el propio Banco Central ruso ya esté hablando de una fuerte caída económica. La primera proyección es de una caída del 8% del PBI para este año, en Rusia por supuesto, y además un salto de la tasa de inflación al 20% anual. Para tener claro lo que está pasando en Rusia en estos días, más allá de lo que es la emigración de las grandes empresas internacionales y de distintas sanciones que están llevando a la economía prácticamente al borde del default, como están mencionando en estos días distintos consultores privados internacionales. En Rusia actualmente rige algo así como un corralito, ¿no? Esa experiencia argentina de la salida de la convertibilidad que hoy está limitando el retiro de los depositantes rusos a unos $10.000, con lo cual está claro que las complicaciones económicas allí han venido creciendo sustancialmente. Y en este sentido, lo que hay que tener es que Rusia es la economía número 11 del mundo en términos de tamaño de PBI, y esto genera efectos sobre la economía global. Como usted ve en pantalla, está claro que esto va a llevar a un menor crecimiento global. Un dato clave en este sentido tiene que ver con que Europa depende mucho de las exportaciones rusas de gas y petróleo. No ha dado el número el Fondo Monetario Internacional, que proyectaba hasta el momento un 4,4% de crecimiento para la economía mundial, pero ya anticipó que lo va a estar reduciendo ese número. Y además, que este es un dato realmente preocupante para todas las economías en el contexto internacional, esto lo que está generando es un impulso adicional a los precios. Y digo adicional porque ya veníamos con una tasa de inflación sustancialmente elevada. De hecho, los principales bancos centrales del mundo estaban empezando o están por empezar, como el caso de la Reserva Federal, el retiro de los estímulos económicos y financieros, pero este tema del salto del petróleo y de otras materias primas le agrega presión a los precios a nivel internacional. De hecho, si usted ve noticieros de cadenas internacionales, en estos días el precio de los combustibles es un tema central. Aquí lo que hay que decir, además, es que se conoció el dato de inflación para febrero en los Estados Unidos esta semana, que dio 7,9%, el mayor dato desde el año 1982, y eso es al cierre de febrero. Si usted recuerda que la invasión rusa a Ucrania fue el 24 de febrero, todavía está el impacto de los combustibles pendientes para lo que van a ser los números de la inflación de marzo en lo que es la mayor economía del mundo. Pero esto es lo internacional, que obviamente condiciona todo, digamos, en lo que más nos interesa a nosotros, por supuesto, condiciona la marcha de la economía argentina, pero aquí en lo local, lo que es este dato realmente interesante, importante, ¿no? De lo que es la media sanción a la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ha generado algunos efectos positivos ya en los mercados financieros locales. Lo que hemos visto en estos días es una fortaleza relativa adicional de la bolsa argentina, y digo adicional porque ya la semana pasada se veía algo de esto. Están bien las bolsas latinoamericanas en términos generales, ¿no? Esto hay que decirlo porque en estos días ha subido también Brasil, pero la bolsa argentina hasta el jueves acumula una suba semanal en dólares de 6%, y además tenemos dos datos adicionales interesantes para compartir. Por un lado, lo que es la recuperación de las reservas internacionales del Banco Central. Aquí le estamos mostrando en pantalla justamente este dato, obviamente con información hasta el cierre del día jueves. En un rato vamos a estar actualizando lo que son los datos al cierre de la semana, es decir, a última hora del viernes, pero tenemos en la semana una recuperación de 214 millones de dólares, que no es nada despreciable teniendo en cuenta cuál era la tendencia de las reservas internacionales
del Banco Central de nuestro país. Y por otro lado, el otro dato interesante tiene que ver con la estabilización de los dólares financieros en la bolsa. El blue estuvo un poquito más firme, como usted ve en pantalla. Le reitero que estos son datos al cierre del jueves. El blue está hasta el jueves subiendo 1% en lo que es el balance semanal, pero en la bolsa se ha visto una caída significativa, le diría, otra vez, sobre todo comparando con la tendencia de los meses previos, del dólar MEP y del contado con liquidación, bajas del 3,31 y 4,55%, que reflejan que este tema de, el acuerdo en el Congreso de la Nación para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional genera cierta tranquilidad, al menos en el corto plazo, con lo cual, hay algunas variables financieras que por lo menos en el corto plazo, no esto hay que tenerlo claro, tienden a distenderse. Así que este es el panorama general de la semana, con noticias muchas del plano internacional, un dato clave con el Fondo y el Congreso aquí en lo local, y todo esto obviamente está siendo digerido en estas horas por los mercados financieros, como decía anteriormente, y la economía real. Hacemos la primera pausa en el programa y enseguida comenzamos a hablar de temas que tienen que ver estrictamente ya con la economía marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. El gran astillero argentino es marplatense. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Bien, y comenzamos ahora entonces a hablar de distintos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local. La semana pasada, compartíamos algunos testimonios de representantes del sector gastronómico, hotelero, balnearios, que, manifestaban satisfacción en términos generales por lo que ha sido la temporada de verano. Algo similar uno percibe en el puerto, donde también hay mucha conformidad con lo que ha sido esta temporada de verano. Sobre el tema, la charla de Javier Novoa con Gabriel Felicia, que es presidente del consorcio del puerto local. Bueno, fue una temporada extraordinaria, realmente sorprendidos. En algunos momentos nos sorprendimos mucho por la cantidad de gente que vimos en el puerto, dando vuelta por el puerto, muy contentos. También muy contentos la gente del centro comercial con los que estuvimos en contacto, porque son de los sectores que más habían sufrido el tema de la pandemia, sin ninguna duda, y más allá de las ayudas provinciales, nacionales que recibieron y del consorcio, realmente es un sector que ha sufrido mucho y han tenido una muy buena temporada. Inclusive todavía ahora se nota movimiento, así que muy contentos por la temporada que tuvimos, teniendo en cuenta la necesidad que había de tener una buena temporada de turismo en Mar del Plata, uno de los lugares icónicos y seguramente que vienen todos y pasan en algún momento, es el puerto de Mar del Plata. Tienen una gran cantidad de sectores dentro del puerto, lo que es lo turístico, lo que es la terminal de contenedores, el puerto en sí. ¿Cómo se ha manejado toda esa circulación entre los distintos puntos? Bueno, eso está bastante asegurado porque están separados lo que es el funcionamiento propio del puerto, carga, descargas y demás, que tiene que ver con el comercio de expo-impo y también carga y descarga, sobre todo de la pesca, que es
es lo más fuerte, y por otro lado está toda la industria naval, que también tiene sus astilleros y está bastante controlado todo, así que no hubo grandes inconvenientes en el funcionamiento del puerto. Sí hubo mucha gente y eso genera lógicamente algunas cuestiones de orden y de desórdenes que se fueron tomando en cuenta. Tuvimos una gran ayuda ahí de la prefectura para poder mantener que todo esté en orden y que todo se pueda llevar adelante y que todo la pasen bien y que aquel que viene a pasear la pase bien y el que viene a trabajar no se vea impedido en trabajar por la cantidad de gente que había dando vuelta en el puerto. Gabriel, se está escuchando nombrar mucho al puerto, al consorcio, y para bien, sobre todo con una gran cantidad de proyectos para los distintos sectores. ¿Cómo vienen avanzando y cuáles son esos proyectos? Bueno, sí, lo último que tuvimos es una declaración que hizo y que anunció el gobernador de la provincia, son 342 millones de pesos para 5 obras. La más importante, y que son alrededor de 250 millones, tiene que ver con las defensas neumáticas del puerto. Son defensas que van entre los buques y los muelles, para que no se rompan los buques, para que no se rompan los muelles, en los golpes que genera el movimiento del agua o el viento en forma permanente. Así que estamos muy contentos de eso. Estamos trabajando todo lo que tiene que ver también con repavimentación de todo lo que es la parte industrial del puerto de Mar del Plata. También hubo un anuncio que para el puerto es muy importante, que lo hizo el gobernador de la provincia, que tiene que ver con la circunvalación de la ciudad y esa matriz de contacto productivo entre el puerto y el parque industrial. Bueno, un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con todas las funciones que tiene el consorcio y que tiene el puerto de Mar del Plata. Y así nos actualizaba Gabriel Felicia, presidente del consorcio del puerto local, la situación allí en el puerto de Mar del Plata, satisfacción por la temporada, pero también por lo que es el buen funcionamiento operativo de esa zona que concentra actividad pesquera, carga y descarga de productos de exportación y de importación y también a la industria naval. Obviamente hay que de alguna manera conjugar el funcionamiento de todas estas actividades y esto está, en términos generales funcionando muy bien en el puerto de la ciudad de Mar del Plata, que también tiene proyectos, ¿no? Gabriel Felicia hablaba de distintas obras de infraestructura que se están llevando adelante y también proyectando. Un tema central en esta cuestión obviamente son las tareas de dragado que están terminando allí en la zona del puerto, pero además hay otros proyectos como la avenida de circunvalación que realmente sumaría mucho a lo que tiene que ver con el circuito productivo local. El gobernador viene prestándole mucha atención a todos los puertos de la provincia y desde el principio viene planteando la necesidad de un funcionamiento armónico de todos los puertos y de una sinergia entre los puertos de la provincia, y es lo que él está logrando y lo que está realmente haciendo. Para nosotros es fundamental el apoyo de la provincia, para que ustedes tengan en cuenta. Tuvimos una obra como la de dragado que está pronto a terminar y ahí recibimos fondos de Nación de 200 millones y ahora es a través de provincia, recibimos 342 millones que son para la infraestructura portuaria. Quiere decir que hay una mirada de entender la importancia de los puertos en la provincia de Buenos Aires. No tengo duda de que el gobernador está trabajando y trabaja en ese sentido porque lo dijo desde el principio, dijo algo que es fundamental: las cargas que se producen cerca de cada puerto deben salir por ese puerto. Para eso necesitamos las obras de infraestructura, circunvalación, sector productivo, el puerto, la infraestructura portuaria, todo aquello que sea necesario para tener una logística que nos permita que las Expo-Impo que llegan o salen desde el puerto de Mar del Plata sean desde el puerto de Mar del Plata y no desde otro puerto. En la zona del puerto de Mar del Plata salgan desde nuestro propio puerto. Hablabas de la avenida de circunvalación, un pedido histórico que tiene Mar del Plata, que la idea es conectar el parque industrial con el puerto local para poder sacar, como decías, las exportaciones por aquí. Eso, el día que se finalice, imagino que es un antes y un después para el puerto local. Sin ninguna duda, es una obra emblemática, es una de las viejas obras que estaban previstas en todos los estudios y en todo durante muchos años se viene planteando la necesidad de esta obra. Nosotros eso en el año 2018, Fernanda Raberta planteó claramente la necesidad de esta obra y que había que buscar la forma de poderla llevar adelante y eso ocurrió ahora con el gobierno de Axel Kicillof, que nos permite pensar seriamente en que esa obra va a dar inicio. Anunció no hace mucho en una reunión que hubo con empresarios, con más de 100 empresarios, anunció claramente el llamado a licitación del primer tramo, que es el tramo sur, que une la Ruta 11 con la Ruta 88.
Gabriel, estuviste reunido con una importante empresa multinacional que se va a establecer en Mar del Plata, que trae una inversión inicial muy grande y que lo que busca es exportar, por supuesto. Sí, Lance Weston Alimentos Modernos, eso estuvimos reunidos en el día de hoy. Es una empresa que va a hacer una inversión de alrededor de 200 millones de pesos, que va a generar alrededor de 200 empleos directos y 3.000 indirectos, que es lo que seguramente va a generar. Es una empresa que va a estar dedicada fuertemente al tema de exportaciones. Estuvimos hoy con la concejal Virginia Sibori en una reunión que participaron los CEOs de la empresa y también tanto el CEO internacional como nacional, y también estuvo el intendente de la ciudad. Así que contentos porque sin ninguna duda va a ser algo fundamental para también el puerto de Mar del Plata, teniendo en cuenta la capacidad que va a tener esta empresa. ¿Sabés que podés realizar tu reclamo por EDEA WhatsApp? Escribinos al 2236 34 33 32. Agendanos en tus contactos. Te lo repetimos. 2236 34 33 32. Escribinos un WhatsApp y seguí los simples pasos para realizar tu reclamo. Es fácil y más rápido. EDEA, Comunidad y Energía. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Este verano, disfruta de manera responsable. Mantén limpia el agua de tu pileta. Podés diluir 4 tapitas de lavandina común en una botella por cada 1000 litros de agua. O utilizar una boya flotante con pastillas de cloro. Cubrila durante la noche. Utiliza una red para retirar los residuos. Sumate a la temporada de conciencia. Cuidemos el agua. Bien, enseguida vamos a continuar hablando de lo que ha sido la temporada de verano aquí en la ciudad de Mar del Plata y en relación a esto, lo que ha sido y lo que puede ser durante el resto de 2022 la demanda de empleo en la ciudad. Pero antes vamos a hacer referencia a datos que dio a conocer el INDEC en la semana que tienen que ver con la actividad industrial y de la construcción en el primer mes del año. Aquí usted comienza a ver las cifras de la actividad industrial durante el mes de enero que de alguna manera sorprenden si uno toma la tendencia que traía la actividad industrial durante el año 2021, donde marcó una recuperación de más del 10%, obviamente, comparado contra el 2020, que fue el año más impactado por la pandemia, pero no deja de sorprender este número negativo mensual del 5,5% en la comparación enero contra diciembre, y tampoco el interanual, 0,3%, esto es la comparación de enero 2022 contra enero 2021. Ciertamente esto podría estar indicando una pausa en lo que tiene que ver con la recuperación de la actividad industrial vinculada con la incertidumbre global, le diría, ¿no? En términos económicos, y también en lo local, lo que tiene que ver con lo que era hasta ese momento, bueno, un impulso alcista muy importante del dólar financiero y también las dudas con respecto a lo que podía llegar a ser, ¿no? El eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De cualquier manera, aquí lo que hay que decir es que habitualmente enero y también febrero son 2 meses como para tomar con pinzas. Hay que ver un poco, le diría, la marcha de estas actividades durante el primer trimestre en términos generales, porque sobre todo en la industria lo que se ve en particular en enero es bueno, una serie de paradas de producción en distintas plantas por vacaciones, por lo que tiene que ver con readecuación de plantas que suelen afectar estacionalmente la actividad en estos periodos. Así que, le reitero, más allá de este número negativo, habrá que ver cómo sigue la tendencia en el primer trimestre para tener una foto
digamos, más certera, ¿no?, de lo que es la marcha de la actividad industrial en la Argentina en este periodo. Y algo parecido ocurre con la construcción. Aquí usted tiene números de enero también, con caída del 3,9% cuando uno compara enero contra diciembre de 2021 y del 5% cuando uno compara contra enero del 2021. Le reitero, números que sorprenden, pero que habrá que ver en una foto un poco más amplia, les diría el primer trimestre, para ver efectivamente cuál es la tendencia en estas actividades en la Argentina en esta coyuntura. Pero le decía, volvemos a hablar de la temporada y en este sentido es interesante ver cómo estuvo la demanda de empleo y que se puede proyectar para lo que queda del año. Sobre este tema, Javier Novoa conversó en la semana con el contador Jorge Terreu, especialista en recursos humanos. Estuvimos frente a un verano totalmente atípico a lo que estábamos acostumbrados. Si nos enfocamos al área de recursos humanos, que es lo que nos compete, podemos decir que prácticamente en Mar del Plata hubo pleno empleo. Si uno lo dice así, suena como algo auspicioso, no obstante el cual hay distintas aristas a analizar. Por un lado, la fuerte demanda como consecuencia de la temporada veraniega, sobre todo en aquellos rubros vinculados al turismo, llámese hotelería, gastronomía, comercio, etcétera, etcétera, pero también un tema que no es menor, que fue el efecto de la pandemia, ¿no? Cómo pegó. Frente a una demanda de público muy importante, teníamos ausencias en las empresas como consecuencia de los contagios. Esto generó un cuello de botella que hizo que en Mar del Plata fuera muy difícil en la temporada cubrir todos los puestos de trabajo que se necesitaban. No obstante eso, te vuelvo a repetir, un muy buen nivel de ocupación de mano de obra en general. Justamente ni bien comienza la temporada, últimos días de diciembre, primeros de enero, es cuando se da la ola de Omicron que prácticamente contagió a todo Mar del Plata, a todo el mundo. Eso imagino que ha sido un caos para poder rápidamente tapar los huecos que quedaban en una temporada que estaba comenzando. Totalmente. De hecho, bueno, si repasamos algunas notas periodísticas de medios nacionales, verán que entrevistas a los dueños, por ejemplo, de locales gastronómicos, que estaba toda la familia trabajando, porque no tenían la posibilidad de poder reemplazar a su personal. Así que creo que fue un gran esfuerzo por parte de todo el mundo laboral marplatense. Luego, ¿cómo se desarrolla? Cuando se acomoda, siempre sabemos que en Mar del Plata hay trabajo temporal, ha sido en los niveles normales, habituales, ha habido un plus quizás con temporadas anteriores. Sí, hubo un plus en cuanto a la cantidad de trabajadores y colaboradores que fueron demandados. No obstante eso, nos encontramos con otro tema que ya saliéndonos un poquito del tema de la temporada, es recurrente en Mar del Plata. Tiene que ver con la posibilidad de conseguir mano de obra capacitada y calificada, ¿no? Con solo hacer una mirada por los portales de selección de empleo, podemos observar la gran cantidad de puestos que se están seleccionando o se están solicitando para poder cubrirlos. Y la verdad que es una tarea bastante difícil, porque encontramos que, sobre todo en una franja etaria que van entre los 25 y los 35 años, donde es muy difícil poder dar satisfacción a esos requerimientos. Más allá de lo que ha sido este pleno empleo al que hacía referencia Jorge Terreu durante la temporada de verano, sigue sorprendiendo, por supuesto, este problema estructural que tiene que ver con la demanda de trabajadores calificados que no se encuentran, ¿no?, en la oferta de empleo disponible para las empresas y los comercios. Algo que de cualquier manera hay que tener en cuenta, no afecta solamente a la economía marplatense, ni siquiera a la Argentina, sino que tiene que ver, sobre todo después de lo que ha sido la salida de la pandemia, con un contexto global mucho más complicado para lo que es la vuelta a la actividad plena de las economías, le reitero, en todo el mundo. Hay distintos desafíos para resolver en este sentido, que ya hemos conversado inclusive con Jorge Terreu durante el año pasado, que habrá que ir resolviendo, obviamente con la dificultad natural que en economías como la Argentina, o la marplatense en particular, bueno, supone tener un alto porcentaje de desempleados. Mucho para hacer, por supuesto, allí desde las autoridades y desde el Ministerio de Trabajo, que tiene distintas oficinas de empleo que tratan justamente de resolver estas cuestiones, pero no siempre con los resultados que uno esperaría. Segundo tramo de la charla con Jorge Terreu, allí algunos comentarios adicionales sobre este tema de este descalce estructural entre oferta y demanda de trabajo y algunos datos más acerca de lo que puede esperarse en materia del mercado laboral para este año 2022.
Mira, es paradójico, esto que estamos hablando es objeto de permanentes conversaciones. Obviamente que el tema pasa por una reformulación de la educación, porque a veces la educación formal no está alineada a lo que se necesita en el mundo laboral actual, ¿no? Entonces ahí tenemos una brecha que independientemente de las condiciones sociales o económicas es meramente educativa. Jorge, volviendo al día de hoy, volviendo al mes de marzo, terminó la temporada, obviamente una gran cantidad de trabajadores temporarios vuelven a estar desempleados. ¿Cómo es ese movimiento? Sí, bueno, todavía esto no lo estamos percibiendo a full, pero vemos que van desencillando algunas actividades y esa fuerza laboral vuelve al mercado. Afortunadamente vemos que hay una suerte de reactivación, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, y creo que mucha personal va a poder reubicarse, ¿no? También hay mucha movilidad entre sectores y entre industrias y entre actividades. Eso vemos también gente que necesita cambiar o quiere cambiar, a lo mejor estuvo trabajando 10 años en un rubro, está bien, pero igual quiere desafiarse y probarse en otras cosas. Por eso es un momento, como decíamos al principio, muy particular por todos los factores que estábamos hablando. ¿Hay un porcentaje de estos temporarios que queden fijos o no es algo habitual en las temporadas marplatenses? Mirá, desconozco en términos cuantitativos, exactos. Claro, exactos, pero sí, obviamente por una cuestión lógica. No hay mediciones estadísticas, pero obviamente que sí, que esto sucede. Y Jorge, lo más importante, lo que ha pasado ya lo analizamos, ya sucedió. ¿Qué pasa de acá en adelante? ¿Cómo ven este 2022? Mirá, obviamente que si vamos a Mar del Plata no es una isla dentro del país y esto está condicionado también por las condiciones macroeconómicas. No obstante lo cual, a vista de lo que vemos día a día, hay una reactivación que hace que en el mercado laboral y en la esfera de los recursos humanos hay una demanda que a lo mejor no veíamos hacía tiempo atrás. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. ¿Sabés que podés realizar tu reclamo por EDEA WhatsApp? Escribinos al 2236 34 33 32. Agendanos en tus contactos. Te lo repetimos. 2236 34 33 32. Escribinos un WhatsApp y seguí los simples pasos para realizar tu reclamo. Es fácil y más rápido. EDEA, Comunidad y Energía. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina.